Bien, chicos, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar el día, el día de hoy, pero vamos a iniciar platicando un poquito. Quiero que me digan, ya es hoy miércoles, ayer no nos vimos, entonces, ¿cómo está la situación? Yo espero que más o menos en su mayoría, bueno, este es un grupo extraordinario porque normalmente se abren el grupo uno y el grupo 2 y en virtud de la falta de cupos nos solicitaron abrir un grupo, un tercer grupo de inmunología, que este es, probablemente no exista este tercer grupo en alguna de las otras materias. Pero lo que quiero preguntar y lo que quiero platicar es lo siguiente. El lunes no hay tanto problema porque es laboratorio lo que vamos a tener de 8:30 a 11:30. Seguramente después del 2 o del 7 de marzo nos veremos en laboratorio eh, presencial en la escuela y bueno, saldrán de inmunología y seguirán su vida académica que tengan que seguir durante esa semana. Martes no nos vemos, miércoles nos vemos de 12 a 2. En el esquema que habíamos platicado, la teoría va a ser una materia a distancia, porque ahorita tenemos 25 personas en la sala, más yo, somos 26. Y digan lo que digan, yo creo que no hay una aula en la escuela que soporte 26 eh, individuos metidos al mismo tiempo. Normalmente, como inmunología tiene salones, control escolar no le asigna salones a inmunología, pero son salones de esos tipo auditorio que están correditas las sillas una tras otra, una tras otra. Y evidentemente sí que habríamos 25, pero no tienen ventilación, no tienen, pues no hay nada, ¿no? O sea, las ventanas, no hay ventanas abiertas, no tienen ventilación, a lo más tienen quizás aire acondicionado, no hay desde luego una distancia adecuada sanitaria. Entonces, tendríamos que solicitar un salón en la escuela que a lo mejor no habría para asignarnos para la teoría y en el esquema de las clases híbridas, pues la teoría sería a distancia. Yo por mí no vivo lejos de la escuela, entonces yo desde que puedo estar en la escuela dando clase, que además parece ser que la red no es muy buena, hasta que me puedo venir a mi casa rápidamente a dar las clases. Pero ¿cómo está su situación? Porque ustedes vienen de alguna otra cosa. ¿Cómo está el jueves hasta las 12 del día? ¿Salen del laboratorio? ¿Todo el día tienen teoría en casa? Porque todo eso hay que preverlo para ver qué tipo de concesiones se pueden dar o podemos tener o qué circunstancias nos van a obligar a la mejor a buscar espacios en la escuela. No lo sé. Díganme ustedes, ¿cómo anda la situación? ¿Vienen del laboratorio ahorita? No, ahorita fue de teoría de solos. Y así va a ser normalmente los jueves. El jueves hay laboratorio después también de inmuno, hay laboratorio de solos. Ah, no, miento, perdón, soy una bestia. Los miércoles, ¿cómo están los miércoles antes de las 12? ¿Tienen teoría? De suelos. Ok, bueno, entonces el miércoles, bueno, y van a hacer la distancia. Sí, al parecer sí. Ok, bueno, entonces el miércoles no me preocupa tanto porque tenemos, ustedes tienen una teoría, la mayor parte, a lo mejor no todos, de tal manera de que seguramente la estarán tomando en casa a distancia y ahora están aquí. Nos continuamos con teoría de inmuno. El jueves tampoco es tan preocupante porque el jueves tenemos clase corrida
de 8 a 1 de la tarde, porque las primeras 3 horas son de laboratorio. El laboratorio va de 8 a 11 de la mañana y la teoría va de 11 a 1 de la tarde. ¿Cómo está después de la 1 su horario, jóvenes? ¿Tienen alguna otra materia? ¿Hoy miércoles? El jueves, el jueves. El jueves Jueves, tenemos laboratorio de suelos. ¿a qué horas? De 12 a 3 y media. Digo, de 2 a 3 y media. De 2 a 3 y media. Algunos de ustedes, los demás. Sí, yo también, y bueno, ya en la tarde tengo genética. Ok. Yo tengo microbiana en la tarde. Bueno, entonces queremos pensar que cuando menos el jueves saldríamos del laboratorio, tomaríamos un descanso breve y trataríamos de salir relativamente temprano del laboratorio para tener un descanso breve e iniciar la teoría. La teoría la pudiéramos hacer desde el jueves, desde presencial, puesto que algunos de ustedes continúan con actividades a las 2 de la tarde en la escuela, a no ser que fueran teóricas esas actividades. Si son laboratorios, pues con mayor razón van a estar en la escuela. Entonces, a lo mejor el jueves la teoría la pudiéramos hacer presencial después del laboratorio, o bueno, a final de cuentas lo podríamos hacer a distancia y muchos de ustedes toman clase en su celular, en la biblioteca o a lo mejor en las aulas de cómputo. No lo sé, ya lo estaremos resolviendo en el mes de marzo, ¿no? Pero bueno, creo que no es tan complicado. Nada más el jueves. El jueves nos veríamos temprano por allá y el jueves continuaremos. Nada más tendríamos que buscar cómo continuamos la teoría, ¿no? Si a distancia o presencial. Bueno, entonces realmente no es tan complicado. Es más complicado el proyecto de titulación porque esa es meramente teórica y a veces vienen de laboratorios, entonces está complicado. Ahora, otra pregunta. ¿Todas sus materias van a tener laboratorios ya? Lo pregunto, no, ustedes son los que dijeron, ¿no? Que había academias que ya les habían dicho que todo iba a ser a distancia. ¿Alguna materia tiene laboratorio ya presencial? No, profe. No, profe. No. ¿No? ¿Todo va a ser a distancia? Hasta ahorita sí. Bueno, pues entonces. No, se supone Entonces. que en suelos, ¿Mande? se supone que en suelos estaban viendo que a lo mejor sí iba a ser híbrido, profe. Bueno. Pero para dentro de unos meses, no ahorita. Sí, claro. Entonces, Inmuno es la que va a iniciar antes el laboratorio. Yo también curso métodos y nos dijeron que el 7 de marzo empezaban. Ok, bueno, pues entonces vamos a estar ahí más o menos al parejo, los que iniciemos laboratorio, ¿no? Todavía hay una discusión muy grande en la escuela porque nuestra escuela es una escuela de ciencias de ciencias médico-biológicas, de ciencias biológicas. Entonces, si alguien entiende los fenómenos como el de la pandemia, somos nosotros, a diferencia del resto de las escuelas que pueden obedecer ciegamente a las autoridades. Entonces hay más conciencia en los profesores, entre el alumnado, sobre que esto todavía está lejos, ¿no? En bioquímica general sí tendré laboratorio presencial en tu caso. ¿Desde cuándo, Leslie? Bien, entonces desde finales de febrero. Ok. Bueno, pues estamos pensando que entre la última semana de febrero, gracias, que entre la última semana de febrero y la primera de marzo estarán iniciando los laboratorios que se tengan que iniciar, si es que esto continúa así, ¿no? Entonces espero que todo marche bien, ¿no? Bien, quiero hacer un ejercicio que no hice la vez pasada y que sí hice con mis alumnos de proyecto de titulación.
porque en ocasiones yo ubico aquí sus fotos de perfil, pero no todos tienen foto. Y si algo he visto en estos 2 años es que de todos los grupos que he dado clase, difícilmente pudiera saludar a alguien personalmente, porque no lo ubicaría ni recordaría. Si todo sale bien, nos estaremos viendo a partir de marzo en el laboratorio, pero pues cada quien con 8 alumnos. Entonces, nada más estaremos frecuentando a la tercera parte del grupo. Si ustedes recuerdan la división, los primeros 8 en la lista de inscritos ahorita están conmigo en una sección de laboratorio. Los segundos 8 de 9 al 16 están con la maestra Azucena y del 17 al 26 están con la maestra Sandra. El laboratorio de Inmuno da para que tenemos 8 mesas en cada laboratorio. Entonces, en condiciones normales recibimos 16 alumnos por sección, porque en cada mesa debe de haber 2 alumnos trabajando en equipo. Bajo estas nuevas condiciones sanitarias, pues vamos a utilizar los 3 laboratorios para darle una mesa a cada alumno. Y eso permitirá tener una buena condición de siempre. De igual forma no nos vamos a ver con tanta frecuencia como coincidamos fuera del laboratorio. Entonces les voy a pedir que me dejen verlos, ¿no? Tan solo una vez al inicio de este semestre aquí de manera virtual, independientemente de que a lo mejor tengamos algo que ver ahí a ver, ya lo están encendiendo las cámaras, les agradezco mucho. Pues de ahí conocerlos un poquito, ¿no? Difícilmente me voy a acordar mientras no nos veamos con frecuencia en el laboratorio, pero es claro que cuando ya nos frecuentamos, vamos, es más fácil, ¿no? Identificarnos. A lo mejor, como quiero que sea, ustedes medio podrán ubicarme porque estuve en la subdirección y metida en el irigote de la dirección de la escuela. Entonces, en cuyo caso no he tenido la oportunidad o no lo he hecho por la frustración de agradecer si alguien votó por mí. Natalia, Hugo, Daniela, Fernando, Karina, ya, Brandon, ya te vi ahora sí. Juan Francisco, Karen, Eduardo, Víctor, Yaney, Ángel, Juan Alejandro, Sherlyn, Ciania, Claudia, José, Eduardo, Carolina, Iré, ok. Y muy diferentes, los que tienen foto de perfil muy diferentes. Muy diferentes, sí. Pero bueno, básicamente les agradezco. Leslie, bueno, ¿estás fuera, Leslie, trabajando? Sí, muy bien. Los voy a volver a ubicar, pero ya nos veremos en el laboratorio y continuaremos practicando y trabajando. Ok, chicos, vamos a iniciar. Nos quedamos en lo que era la parte introductoria del curso de inmunología. Voy a continuar en eso. Y estábamos platicando un poquito de la respuesta inmune. Estábamos platicando un poquito de inmunología. ¿Ya compartió o todavía no? No se ve, profe. No. Oh, perdón, me equivoqué. Ok, está bien, Leslie. Ok. No, adelante. Tranquila, con cuidado. Entonces, se me olvidó compartir. Eché a andar la presentación, pero se me olvidó compartir. Creo que ya estamos aquí. Voy a apagar mi cámara. ¿Ahora sí se ve? Sí, profe. Nos quedamos en esta parte. Estamos en la parte introductoria del curso. Esperemos hoy mismo empezar a la parte de historia de inmunología. Este es un breve resumen de lo mucho que vamos a ver durante el curso. Y estábamos hablando del sistema inmune
el sistema inmunológico, como otros sistemas de nuestro organismo, tiene todos los órganos y todas las células que forman parte del sistema inmunológico, del sistema inmune, tienen como función la misma. Una función en común, que es el general, o vamos a decirlo coloquialmente, el sistema de defensas de nuestro organismo, para, dentro de su papel biológico, protegernos contra los patógenos que pueden tratar de causarnos enfermedad, y por otro lado, nos ayuda a autopreservar la homeostasis de nuestro cuerpo. Y esto lo hace eliminando las células dañadas o alteradas. Quedamos, bueno, no quedamos. Les platico que tenemos una gran cantidad de células diferentes en nuestro cuerpo. Todas nuestras células comparten el mismo material genético. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes saben que se expresan de diferente forma, de tal manera de que dependiendo del entorno en que se encuentran, forman parte desde una comunidad hasta una diversidad unicelular muy grande, ¿sí? Pero todas ellas tienen, al compartir el mismo material genético, tienen la posibilidad de llevar a cabo procesos de degeneración, ¿sí? De envejecimiento y de alteración, que en no pocos casos, si no mueren las células, pueden verse alteradas y convertirse en células cancerosas. Todas las células del cuerpo tienen ese potencial. Ustedes hacen un recuento de lo poco o mucho que conozcan, pues prácticamente existen cánceres descritos en todos los órganos del cuerpo, ¿no? En los huesos, en la sangre, en el cerebro, en el hígado, en las glándulas mamarias, en el testículo, en el riñón, en el páncreas, en el corazón. Realmente casi existen cáncer en todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, todas las células tienen el potencial de alterarse, y el sistema inmunológico nos ayuda a preservar la homeostasis, eliminando las células dañadas o alteradas dentro de nuestro cuerpecito. Yo les decía y les ponía a ustedes la analogía de nuestro cuerpo como un castillo, cómo tenemos nosotros barreras constitutivas que en la entrada de los microorganismos o del exterior al interior. En general, la gente es invasora, que no todos son microorganismos, como serían las murallas de un castillo. Nosotros tenemos de manera constitutiva, por ejemplo, la piel, las mucosas, tenemos otras barreras que vamos a describir en unos minutos más, pero además, así como tiene su sistema de defensa, soldados y demás los castillos, nosotros también tenemos una red compleja de células, de células, y estas células producen moléculas especializadas que trabajan en conjunto para orquestar una respuesta. Nosotros, nuestro sistema inmune o nuestro sistema de defensa, nos protege al reconocer todo lo que no es propio, tratando de eliminar todo aquello que es invasor, montando una respuesta particular que tiene como función eliminar a los invasores. De tal manera de que el buen funcionamiento del sistema inmune garantiza un estado saludable. A ver, jóvenes, cuando inicia la vacunación contra el SARS-CoV-2, el primer grupo de edad que se vacunó fue el de los adultos mayores. Hubo quien pudo o no estar de acuerdo. Bueno, no miento. El primer grupo por edad fue el de adultos mayores, ¿sí? Pero realmente el primer grupo fueron los trabajadores del área de la salud, ¿no? El primer grupo por edad fueron los adultos mayores, lo cual pudo haber sido bueno, ¿no? O es bueno indudablemente. ¿Cuáles eran las recomendaciones a los adultos mayores para llegar en unas buenas condiciones de su sistema inmunológico a la hora de la vacunación? Como todo en la vida, todo funciona menos bien en las etapas, en una curva gaussiana,
Ustedes saben que en las etapas cuando estamos muy tiernitos, muy pequeños en la vida, pues no todos nuestros órganos funcionan al 100%, ¿no? Conforme vamos madurando y creciendo, se madura la función de los órganos y a su edad les duele nada, ¿no? Conforme baja la curva en la edad, pues empieza a fallar también el sistema, todo nuestro organismo, empiezan a aparecer achaques y la respuesta inmunológica ya no es tan buena. Entonces, ¿qué le decían las autoridades a nuestros viejitos que había que hacer para garantizar un buen estado a la hora de recibir las vacunas? ¿Se acuerdan que había recomendaciones? Y en general a todo mundo, esto no nada más aplicaba para nuestros veteranos, ¿no? En general todo mundo. ¿Qué recomendaciones nos hicieron o hacen previa a las vacunas? Pues era Ajá. Que no se podía tomar. ¿Cómo? Bueno, ok. Bueno, uno se acuerda de la que más le afecta, ¿no? Evidentemente era deseable no tomar, pero no eran las más importantes, había otras antes. pues que vinieran descansados. Mantenerse hidratados. Ajá. Mantenerse descansados, hidratados. Que llegan comidos. Y bien comidos, ¿no? Son las condiciones ideales para tener un sistema inmunológico en buen estado. Ustedes han escuchado esa frase de que dormir es reconstituyente, ¿sí? Cuando uno duerme, se generan muchas células, está trabajando nuestro organismo, se generan células, muchas de ellas del sistema inmunológico. Entonces, un buen estado de sueño, dormir adecuadamente, comer adecuadamente, hidratarse adecuadamente, aseguran el mejor funcionamiento del sistema inmune a la edad que tengamos, ¿no? Tienen razón, Karen. Bueno, ok, si a eso le echamos que no hay que meterle alcohol previo a las inmunizaciones, porque la concentración de alcohol en sangre puede alterar en algo, que no hay que meterse nada en el organismo diferente al alcohol, además. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero lo importante es siempre tratar de garantizar una buena respuesta inmunológica, que el sistema inmune trabaje adecuadamente, ¿no? Bien. Tenemos diferentes clases de patógenos, mis estimados VPs en ciernes todavía. Ustedes llevan con muy buena fortuna, estarán ahorita cursando el ecuador de la carrera, más de la mitad, están ya en sexto semestre. Es la única carrera de 10 semestres, es de las pocas carreras que tiene 10 semestres, lo cual me da mucho gusto porque son necesarios en la formación. Sabemos que existen diferentes clases de organismos vivos que están en el medio externo, que están tratando de invadirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque invadirnos y establecerse dentro de nuestro cuerpecito les garantiza su sobrevivencia. De menor tamaño a mayor tamaño, bueno, reconocemos que existe una gran cantidad de virus en la naturaleza. Son pocos virus los que ubicamos dentro del contexto de aquellos que pueden causar enfermedades en el ser humano, a pesar de la gran cantidad de virus que existen en la naturaleza. Pero como aprendimos con la pandemia ahora del SARS-CoV-2, bueno, pues realmente estamos a nada de que salte un virus que no infecta al humano de alguna especie animal, que se vaya adaptando a vivir dentro de los animales, ¿no? O dentro del ser humano, perdón. Como aparentemente esa cepa original del virus del SARS-CoV-2 de Wuhan salta de un murciélago, se piensa, o la teoría, que a un animal de granja que está en más contacto con el ser humano se adapta primero, quizás cerdos. Por otro lado, se habló de los pangolines, que a lo mejor en México no tenemos y no sabremos qué hacer con ellos, pero en China sí los hay, los crían y se los comen, y muy fácilmente en ese virus que se adaptó a un mamífero diferente al murciélago, salta al ser humano. Ustedes vieron, recién que inició la pandemia,
Cuando inicia la pandemia se queda una película a punto de estrenar que no se estrenó en cine, se estrenó en televisión. Es una película, si mal no recuerdo, con Lawrence Fishburne, el de Matrix y Matt Damon. Ajá. ¿Alguien la vio, esa película? No me acuerdo cómo se llama. Digo, les pudiera decir que se llama Pandemia, ¿no? O Epidemia, pero la verdad no sé cómo se llamó. Y es una película que se graba antes de que inicie la pandemia y casualmente describe con mucha certeza las condiciones en que se genera la pandemia. Contagio se llama la película. Gracias, Rubén. Gracias, Adrián. Contagio se llama la película. ¿La vieron? Bueno, si no la han visto, No. búsquenla, véanla. Evidentemente, pues es una película muy de Hollywood, pero narra unas circunstancias muy similares, ¿sí? Como en un mercado, en un restaurante de China, ¿sí? Que trabajan alimentos, procesan un cerdo que ha sido infectado con un virus que viene, si mal no recuerdo, de un murciélago. Y se enferma la muchacha bonita de la película que va a China, pero cuando regresa a su casa a Estados Unidos, pues ahí tiene una affair con algún exnovio en Chicago, antes de llegar a Minnesota, y contagia al novio y llega a su casa y empieza a ser un contagiadero y la muchacha bonita muere y eso sucede en los primeros 5 minutos y todo lo demás se trata de tratar de controlar la pandemia hasta que llega la vacunación. Algo muy parecido a lo que sucede, ¿no? Entonces, el potencial que existe de virus, de infectar al ser humano, es gigantesco, pero no son los únicos patógenos que tenemos. Nosotros como VPs estamos muy familiarizados con las bacterias, con las bacterias que producen enfermedades en el ser humano, aunque como bacteriólogos estamos obligados a conocer un poco más de bacterias, o están llevando microbiología del suelo, van a llevar microbiología sanitaria y demás, pero muchos de ellos son bacterias que son patógenos para el ser humano. La tercera letra de profesión va a ser parasitólogos, ¿sí? Y van a aprender, todavía no han llevado parasitología. Todavía no llevan, ¿verdad? Parasitología. Cuando lleven parasitología van a ver dos universos distintos, los parásitos unicelulares, como nosotros conocemos y tenemos un montón diseminado, las giardias y las amibas, aunque también tenemos el plasmodium en México con mucha frecuencia, y tenemos además los hongos, las levaduras, como la famosa cándida. Pero los patógenos no nada más se circunscriben a los microorganismos unicelulares. Tenemos organismos más complejos, de organización multicelular, metasuarios, y ahí tenemos mucha frecuencia las lombrices, ¿no? Entre ellas, ¿no? Sí, organismos que tienen ciclos de vida complejos, donde nos infectamos a través de huevecillos en la mayor parte de las ocasiones, ¿sí? Y estos huevecillos se desarrollan en gusanos y se establecen en algún lugar que suele ser nuestro intestino, en el mejor de los casos, ¿no? Y tenemos aquí abajo un intestino lleno de lombrices, un niño que seguramente falleció por la obstrucción intestinal de todas las lombrices que tenga. Por eso es bueno desparasitarse cada vez en cuando. Se recomienda que unos cada seis meses, sobre todo cuando estamos sujetos y expuestos a comer muchas comidas de la calle, ¿no? Entonces nos tenemos que defender contra un universo gigantesco de patógenos cuya función para poder mantener su vida o poder sobrevivir es infectar al ser humano. En ocasiones no pueden infectar al ser humano y afectan a otro tipo de organismos. A ver, chicos, ¿qué saben ustedes? Ustedes saben que el SARS-CoV-2, ya lo platicamos, aparentemente salta de los murciélagos, y esto lo saben porque a la hora de, cuando aparece la pandemia, se empiezan a cazar murciélagos en China, se aíslan los coronavirus y tienen una gran homología en su DNA, hasta el 98% con la cepa original de Wuhan. Pero ¿cuál es la teoría de aparición de Omicron? ¿De dónde sale Omicron? Pues va mutando el virus. Sí, pero ¿de dónde?
Se cree que se desarrolló en una persona que estaba inmunocomprometida, y el virus fue mutando en su cuerpo porque pues no podía eliminarlo. Ok. Esas son las primeras teorías. Evidentemente, es cierto, mientras tengamos una gran cantidad de personas en el mundo que no están vacunadas, ¿sí? Y se puedan infectar, siempre habrá gentes que están inmunosuprimidos, que están enfermos, que son inmunodeficientes, y esto favorece la replicación del virus, y con el ciclo de replicación las probabilidades de mutación son muy grandes. Cuando uno ve el árbol genealógico del SARS-CoV-2, se ve que la mutación de la variante Omicron no se deriva propiamente de las variantes anteriores, sino es un salto gigantesco desde abajo a una cosa completamente diferente. No sé si ustedes han visto por ahí una teoría que apareció, desconozco porque yo no he bajado el artículo, de que es muy probable que sea una mutación que salta al hombre derivado de animales de laboratorio en algún lugar del mundo. No me acuerdo si de hámsters, ¿sí? Seguramente algún laboratorio que estaba trabajando con SARS-CoV-2, en modelos animales, en un modelo animal pudo haber mutado el virus y esa mutación saltó rápidamente al hombre y se extendió. A lo que voy es a que, como diría el doctor Ian Malcolm en Jurassic Park, ¿sí? La vida siempre se abre camino. Y lamentablemente, para una gran cantidad de microorganismos, el camino de su vida se abre a través de la invasión de nuestro cuerpecito. De tal manera de que el sistema inmunológico como tal que tenemos debe de tener unos requisitos básicos, ¿sí? Para funcionar correctamente. Primero, debe reconocer un extenso conjunto de patógenos que hay ahí afuera de nuestro cuerpo. Cuando hablo afuera, no hablo afuera de nuestra casa, hablo afuera de nuestro cuerpo, que están tratando de invadirnos. Y vuelvo a lo mismo, virus, bacterias, hongos, parásitos unicelulares, parásitos multicelulares. Hay organismos que están tratando de invadir, que tratan de vivir en las expensas, ¿no? Causándonos daño, desde luego. Denme un segundo, ¿no? Porque me están hablando de la escuela. Ah, no, ya no. Me están hablando de la escuela, pero yo no se equivocaron. Entonces, causándonos daño. Entonces, nuestro sistema inmune debe de reconocer un variado y extenso conjunto de patógenos. Pero el sistema inmune no se circunscribe a los patógenos, a los organismos vivos que quieren causarnos daño. En lo general, reconoce todo aquello que no es propio, porque nuestro sistema inmune se activa cuando ingresan, por ejemplo, partículas de polvo que no son patógenas para nosotros y activan el sistema inmune. En general, reconoce todo aquello que no es propio. Una vez que ha reconocido lo que no es propio, el sistema inmune se debe de activar para destruir esos patógenos una vez que han sido detectados. Pero esa destrucción debe de ser específica únicamente del patógeno y procurar resguardar la integridad de nuestros propios tejidos. De tal manera de que el sistema inmune no nada más reconoce lo extraño para combatirlo, sino tiene la capacidad de reconocer lo propio para desactivarse y no dañar nuestros mismos tejidos. No sé si se entiende esto. Por favor, siéntanse con la confianza de interrumpir en el momento en que lo necesiten. Vamos a platicar de esto. Yo suelo dar la clase, voy haciendo preguntas, pues les voy preguntando si tienen preguntas, dudas, y si nadie tiene, si todo el mundo se queda callado o no lo ponen en el chat, bueno, pues yo doy por hecho que todo el mundo está poniendo atención y lo entendió. Pero si alguien tiene una duda en el momento, porque no voy avanzando y ve que no doy la pausa, siéntanse con la confianza de interrumpir. No van a ser mal vistos por mí.
La otra es que, bueno, pues en este sistema a distancia a mí no me termina de convencer, porque yo no puedo ver del otro lado si me están poniendo atención o no. Esto implica mucho de responsabilidad de ustedes. Yo confío en que somos adultos y conocemos nuestras obligaciones, y así como, y bueno, así como lo han venido haciendo en los semestres anteriores, bueno, pues esperemos que esto vaya muy bien. Ahora, yo les decía que el sistema inmune está formado por una organización por una serie de órganos, de células y de elementos de nuestras células que sintetizan moléculas que tienen el común denominador de defendernos. Quedamos que las células del sistema inmune reconocen y recuerdan millones de enemigos diferentes. Y para esto tenemos dos tipos de respuesta inmune. Una respuesta inmunológica que tenemos todos por default desde que nacemos, que tiene un arsenal propio. Quedamos que tenemos barreras de defensa como la piel que nos defiende, pero ya dentro de nuestro cuerpecito tenemos un sistema inmunológico que desde que nacemos tenemos por default. Contamos con un arsenal de células que tenemos por default, ¿sí? Que nos ayudan dentro de la respuesta inmune innata. Innata quiere decir que viene ya de nacimiento. No se desarrolla, ya la tenemos, ¿no? Células, todas estas, este es un resumen breve, esto lo vamos a ver en el curso, porque células como los polimorfonucleares, que seguramente ya conocieron en clase de anatomía, entre ellos muy importantemente los neutrófilos, los monocitos de sangre que se diferencian en macrófagos y algunas otras células como las células NK o asesinas naturales. Cuando un organismo trata de invadirnos y tiene éxito y evade a la respuesta inmune innata, se tiene que activar la otra respuesta inmune que tenemos, que es la respuesta inmune adaptativa. Y la respuesta inmune adaptativa, como lo dice su nombre, es porque se adapta y es específica contra el organismo que está tratando de causarnos daño. Y ahí tenemos también otro tipo de células ya muy específicas, que son los linfocitos B y los linfocitos T. En un fenómeno como el del COVID-19, donde la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 es nuestra mejor defensa ahorita, o una de las mejores defensas, estamos tratando de inducir una respuesta inmune adaptativa específica contra el virus SARS-CoV-2, y para eso participan los linfocitos B, que son los responsables de producir los anticuerpos, y también participan los linfocitos B, los linfocitos T. Algunos de los linfocitos T, hay de diferentes clases de linfocitos T. Algunos de ellos cooperan con los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, y otros, como se llaman, como dice su nombre, son citotóxicos. Estos linfocitos T citotóxicos matan células, ¿sí? Entonces, este es el arsenal de células con el que cuenta nuestro cuerpo para poder defendernos. Algunos de manera inespecífica, otros de manera específica. De manera inespecífica, vamos al ejemplo de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Nosotros llegamos con cierto nerviosismo a la vacunación, porque a pesar de que pues, es un pinchazo y no duele, o duele muy poquito, bueno, tenemos la experiencia de nuestros padres o abuelos o de otras vacunas que nos pueden dar fiebre, nos podemos sentir medio mal y somos reacios a eso, ¿no? ¿Qué pasa después de que la enfermera o el enfermero nos pincha el brazo, ¿sí? Nos introduce la vacuna, y en esa vacuna hay, dependiendo del tipo de vacuna, vamos a hablar de una vacuna como la de AstraZeneca, un adenovirus. Un adenovirus que tiene, que expresa en su cápside la proteína spike del adenovirus, la de pico, la de espiga, la proteína S o spike, llámenle como quieran. Bueno,
Una vez que la enfermera ha depositado la vacuna en nuestro músculo del brazo, lo primero que se activa es la primera respuesta inmune innata, porque es la que trata de defendernos. Entonces llegan algunas células a tratar de contener eso que entró, como los neutrófilos, como los macrófagos. Pero como esto persiste en nuestro bracito y la intención es que se estimule la respuesta inmune adaptativa. Y una vez que ha llegado la respuesta inmune innata primero, después llega y se estimula la respuesta inmune adaptativa, y la intención de la vacuna es que nuestros linfocitos T produzcan anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 y que nuestros linfocitos T desarrollen células como estas que puedan matar todas aquellas células de nuestro cuerpo que sean infectadas con el virus, ¿no? Entonces, esas son las dos clases de respuesta inmune que tenemos. La innata, que tenemos por default, que es la primera que nos defiende, y la adaptativa. Esos son los conceptos que ahorita tenemos que tener. ¿Cuáles son las características de la respuesta inmune innata? Como yo les decía, es innata porque la tenemos presente desde el nacimiento. Es inespecífica. Entonces, es una respuesta inmune que no tiene memoria. Está ahí. Es como las murallas del castillo. Las murallas del castillo defienden contra los balazos, contra los cañonazos, contra los caballos, contra las lanzas, contra todo, ¿sí? No se recuerda a quién hay que combatir la muralla del castillo. Es una respuesta inmune rápida, ¿sí? Es una respuesta inmune rápida. Tiene barreras físicas, químicas, fagocitosis, inflamación, citotoxicidad, que son los primeros temas que vamos a ver, y tiene ciertos componentes de activación específica. Ya, ahí lo voy a dejar. Después de esto, pasa que se debe de desarrollar una respuesta inmune adquirida. ¿Sí? La respuesta inmune adquirida quedamos que es la específica y se desarrolla inducido por un agente extraño. Esta es la memoria de la vacunación, ¿sí? La que genera que tiene memoria de la vacunación. El objetivo de la vacunación es adiestrar a nuestro sistema inmune, inducirlo para que además genere una memoria, para que la siguiente vez que llegue el microorganismo, nuestro sistema inmune lo recuerde, diga, ya lo he visto, y lo pueda combatir con más rapidez. Esto mismo hace que sea un poco más lento la respuesta y reconoce específicamente al microorganismo, y específicamente está dado por linfocitos T y linfocitos B. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo esto, insisto, jóvenes, no se me alteren ahorita. Todo esto es un resumen que vamos a ver. No les he enviado el programa. Terminando la clase se los envié en el grupo de WhatsApp. Todo esto es un resumen que vamos a ver. Simplemente estoy dando el encuadre del curso, ¿sí? La respuesta inmune innata tiene barreras físicas y químicas, como son las primeras líneas de defensa, para evitar que ingresen los. Si a ustedes les avientan una gota de cultivo de Staphylococcus aureus o de Escherichia coli sobre la piel, ¿se enfermarán o no? No, difícilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel no deja que entren los microorganismos, ¿no? Tratan de evitar el ingreso de microorganismos. Si después de que les avientan esa gota de cultivo de Escherichia coli en el brazo, que se van a correr, seguramente empezarán a sudar, y el sudor mismo barrerá esas mismas Escherichia coli y ya, no pasó nada de ahí, ¿no? Entonces tenemos algún tipo de barreras físicas y de barreras mecánicas que impiden el ingreso de los microorganismos. También tenemos dentro de nuestro cuerpo, les decía yo, células que tienen que ver con la respuesta inmune innata. Este es un ejemplo que vamos a utilizar durante todo el curso. Yo tenía uno de los grandes maestros de inmunología, que fue mi maestro en el posgrado, y después tomé clase con él en licenciatura, el doctor Luis Jiménez Zamudio. Hablaba del torero que era cornado por el toro, ¿no? Yo no hablo de torero, ni de torero cornado por el toro. Yo simplemente les hablo cuando nos pinchamos, ¿no?
alguna vez ya no se usa, todavía yo creo que sus mamás, no creo sus mamás, yo creo que sus abuelas, ¿no? A lo mejor sus mamás todavía surcen alguna prenda, ¿no? Hubo mucho tiempo durante cuando las calcetas, los calcetines se rompían por el uso. La abuelita o la mamá decían, a ver, dámelo, te lo voy a surcir, ¿no? Y usaban por ahí una base, un huevito de madera que les ayudaba, una aguja, un hilo y empezaban a surcir y a cerrar la rotura. Yo creo que ya nadie hace eso. Cuando se rompe algo simplemente lo tiramos y compramos otro, ¿no? Pero bueno, si nosotros tratáramos de surcir ahorita algo o de coser ahorita algo, lo más probable antes de coser o de surcir con éxito es que nos pinchemos un dedo. ¿Qué pasa cuando nos pinchamos un dedo? ¿Sí? Si nosotros amplificamos la superficie del dedo, la superficie del dedo tiene una piel, tiene un epitelio, ¿sí? Tiene una capa superficial del epitelio de la piel que aísla nuestro interior, nuestro cuerpo, del medio ambiente. Pero ese epitelio puede romperse por esa aguja, ¿sí? Y normalmente esa aguja no está estéril porque la tenemos ahí en todo donde mamá tiene en el neceser que tiene todas las agujas, alfileres, seguros y de hilos, ¿no? Yo creo que en toda casa hay algo de eso, ¿no? Entonces no es estéril la aguja, nosotros nos pinchamos, se rompe la barrera de defensa, ¿sí? Y los microorganismos que van en el filo de la aguja, esto mismo aplica en cuchillos, esto mismo aplica en clavos, y cuando ustedes se cortan con un objeto punzocortante que está sucio, pues lo primero que les dicen, lávate, ¿sí? Bien, y vete a poner la vacuna antititánica, porque normalmente cuando está expuesto al medio ambiente, los objetos punzocortantes, puede haber ahí Clostridium, ¿no? Que produce toxina tetánica. Lo importante aquí es que cuando rompemos esta barrera de defensa mecánica, que es la piel, dependiendo con lo que nos cortemos, puede estar colonizado con microorganismos, bacterias, como lo vemos aquí en azulito y en rojo, o virus, como lo vemos en blanco. ¿Qué pasa con la vacuna? Bueno, pues en la vacuna realmente lo que hacen es que antes de inyectarnos, nos muestra la señorita o los que trabajamos, o llegaron a trabajar o trabajan en el laboratorio, cuando van a sangrar o van a aplicar algún tipo de solución, le muestran al paciente que la vacuna es nueva, que la jeringa es nueva, que la aguja es nueva y está estéril, para evitar esto, precisamente la contaminación a la hora de picarnos, ¿sí? Pues una vez que nos hemos picado, ¿sí? Con esa aguja, con ese cuchillo, con ese pedazo de cristal que no está estéril, se rompe la barrera física que aísla nuestro cuerpo y los microorganismos entran a nuestros tejidos. Así como se vio aquí, lo primero que entra en acción es la respuesta inmune innata, ahora de línea de defensa, y después la respuesta inmune adquirida. Normalmente, pues esto quizás no pase de que se inflame un poquito y lavamos, no pasa de que se inflame un poquito y seguimos nuestra vida normalmente y ya, no hubo infección ni nada, en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? La respuesta inmune adaptativa o adquirida o específica tiene algunas características, ¿sí? Es específica porque la montamos única y exclusivamente contra el microorganismo que nos está tratando de invadir en ese momento. Es inducible, no se activa antes de que entre un patógeno, sino en el momento en que entra el microorganismo se induce esta respuesta inmune adaptativa. Aquí vienen cosas muy importantes, es transferible. Cuando hemos generado una respuesta inmunológica, esta se puede transferir. Esto lo vimos ahora con el SARS-CoV-2. ¿Cuáles eran los primeros tratamientos, chicos, para los enfermos graves de la enfermedad de COVID? ¿Cuáles eran los primeros tratamientos? ¿Se acuerdan?
Y olvídense ya del dióxido de cloro y de la cloroquina. No. Nada de eso generado por la industria farmacéutica. ¿Cuáles eran los primeros tratamientos que se empezaron a utilizar? ¿Lo recuerdan? ¿Están ahí todavía? Yo no recuerdo, profe. Eso, no sean así. Pues, alguien dígame no, porque me queda la duda que ya nadie está del otro lado. ¿Cuáles son los primeros tratamientos, jóvenes? ¿No se acuerdan? No, Pero solo el paracetamol, ¿no? De oxígeno. No. Ya tratamientos. Bueno, ok, está bueno. Paracetamol, oxígeno, está bien. Pero les dije, olvídense de compuestos farmacéuticos. Bueno, ¿cuáles son los primeros tratamientos específicos para los pacientes graves? Bueno, usted había mencionado que la de... Sí, pero les dije, nada farmacéutico. Nada que provenga de la industria farmacéutica. Bueno, en la medida de que tuvimos pacientes enfermos que se aliviaron, ¿qué se empezó a utilizar, jóvenes? El razonamiento era muy sencillo. Si un paciente que estuvo enfermo se alivió, seguramente desarrolló una respuesta inmune específica contra el virus. Entonces, su sangre debe de tener cuerpos contra ese virus. ¿Factor de transferencia? No, antes del factor de transferencia. Se empezó a utilizar la sangre, el suero de los pacientes, sí, que se habían recuperado de la enfermedad, porque la presunción era de que se recuperó porque tenía anticuerpos contra el virus. Entonces empezaron a tomar a un montón de pacientes que curaron del COVID, los empezaron a sangrar para obtener el plasma y esos anticuerpos se lo empezaron a administrar a los pacientes más graves. O sea, ¿sí? Que lo que se estaba tratando de hacer con ese tipo de terapia era transferir la respuesta inmune adaptativa de un paciente que había curado de la enfermedad a un paciente que la estaba sufriendo en ese momento. Que buscaba transferir los anticuerpos que había sintetizado el paciente que se recuperó y que le ayudara al paciente que estaba en estado de gravedad a controlar la enfermedad. Ese es un ejemplo de transferencia de la respuesta inmune adaptativa. ¿No recuerdan esto? No, yo no sabía eso. Yo sí ¿No lo lo sabía? recuerdo, pero se me hacía como un poco falso. No. Sí, porque en los hospitales pedían donantes, ¿no? De Sí, sangre claro. que hubieran estado enfermos de COVID. Sí, Sí, pero ya ni gente que recordaba, la verdad. la misma UNAM, los hospitales, la misma UNAM empezaron a hacer experimentos y empezaron a solicitar enfermos que estuvieran convalecientes o que ya hubieran superado el COVID para evaluar niveles de anticuerpos y si tenían buenos niveles de anticuerpos los sangraban, les sacaban el plasma. Ya no sacan la sangre total, hacen un plasmaféresis, ¿no? Sacan el plasma y regresan los glóbulos rojos para evitar alguna posible anemia, ¿sí? Y esos plasmas eran utilizados para administrárselo a pacientes enfermos, ¿no? Ese es uno de los primeros tratamientos específicos contra la enfermedad. Algunos daban resultado, otros no tanto, ¿no? Pero sí se utilizaba, no era una cuestión ahí esotérica, ¿no? Vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Un poquito más de la historia de la inmunología y cómo esos experimentos inician hace más de 100 años con las terapias para tratar enfermedades que azotaban a la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es la transferencia de la respuesta inmune específica, adaptativa. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, tiene memoria. Por eso vacunamos porque se tiene que generar una memoria. Y esa memoria es la responsable de qué? Es la responsable de reconocer en su momento
al microorganismo cuando está tratando de invadirnos por segunda, tercera, cuarta, quinta ocasión, ¿no? ¿Alguno de ustedes escuchó? ¿Qué sigue? Déjenme ver. ¿Alguno de ustedes escuchó esa frase de que un virus que nos produce gripa no nos vuelve a producir gripa, la misma gripa? ¿Alguien sabía eso? Uh-huh. No. ¿No? Sí. Sí. ¿Alguien lo escuchó en alguna ocasión? Bueno, hay algunos virus, que estimulan muy bien el sistema inmunológico. Por ejemplo, los adenovirus. Los adenovirus son virus que producen gripe. Y estimulan muy bien el sistema inmunológico y cuando entran por primera vez a nuestro cuerpo, nos provocan el cuadro gripal, el sistema inmune se activa, combatimos la infección, nos recuperamos de esa gripa. Ese virus que nos produjo esa gripa en particular, si tratara de volvernos a infectar, como nuestro sistema inmune tiene memoria, ya no lo hace, ya no produce la enfermedad. Pero bueno, la naturaleza pues le brinda armas a los virus y empiezan a variar para convertirse en un virus diferente y esos virus diferentes sí pueden volvernos a infectar. Pero en lo general se dice que un virus que nos produce la gripa, la memoria inmunológica que deja la enfermedad es lo suficiente como para que no nos vuelva a producir el cuadro gripal. Entonces, esto mismo hace que normalmente las gripas que padecemos son de virus diferentes. Ahora, ¿qué sucede con los coronavirus? Tenemos cuando menos 4 coronavirus diferentes que ocasionan gripa en el ser humano, pero esos 4 coronavirus se ha visto que no dejan una memoria tan buena como otros virus, como los adenovirus. La gripa la producen muchos tipos de virus, adenovirus, coronavirus, virus sincicial, un gran montón de virus. Bueno, los 4 coronavirus, una vez que un coronavirus nos produce un tipo de gripa, más o menos tardan 1, 2, 3, 4 años en volver a caernos y a producirnos otra vez una gripa. Esto hace pensar, bueno, estos son los 4 que producen gripa, pero ya tenemos otros 3 que son muy malos, el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2. La experiencia con estos 4 coronavirus nos hace pensar que la famosa inmunidad de rebaño jamás se va a alcanzar para el COVID. Entonces, que seguramente vamos a tener que estarnos vacunando con cierta frecuencia. Yo creo que cuando menos cada año, ¿no? Pero bueno, todo esto se los platico por la memoria inmunológica, que es muy buena y que nos permite no volvernos a enfermar. La memoria inmunológica que genera la vacuna contra el SARS-CoV-2 es tan buena que el virus no produce cuadros de gravedad y evita que nos vayamos al hospital y evita que el paciente muera. Entonces, la respuesta inmune adaptativa es específica, es inducible, la podemos transferir, tiene memoria. Y tenemos diferentes tipos de respuesta inmune, adaptativa. Todo esto lo vamos a desglosar, insisto, en el curso. Y se los voy a platicar. Cuando un microorganismo nos infecta, vamos a poner aquí nuestro cuerpecito, ¿no? Bueno, y un microorganismo trata de caer aquí, de infectarnos. Se genera una respuesta inmune adaptativa. ¿De acuerdo? Esta respuesta inmune la generan ustedes o uno de nosotros. Y como la generamos nosotros con nuestros elementos corporales del sistema inmunológico, se llama activa. Entonces se llama activa. Cuando un microorganismo, ustedes van y conviven con el amigo, la amiga, el novio, la novia, están gripientos y a los 2, 3 días ustedes se sienten gripientos, su cuerpo empieza a montar una respuesta inmune activa porque le está montando su cuerpo. Pero la infección ocurrió de manera natural.
Ustedes se estuvieron en contacto con un enfermo y se contagiaron de manera natural y empiezan a montar una respuesta inmune activa. Ahora, ¿de qué manera se pueden contagiar artificialmente para que ustedes mismos monten una respuesta inmune activa? ¿Cuál sería el ejemplo de respuesta inmune activa artificial? O sea, que no sucede en la naturaleza. ¿Por vacunación? Correcto, la vacunación. Por ejemplo, contra el SARS-CoV-2, como es potencialmente grave y mortal que nos infecte el virus de manera natural, pues hay que inducir una respuesta artificial con la vacuna primero, ¿no? Entonces, nos vacunamos, aquí, lo voy a poner la artificial, lo voy a poner, la artificial la voy a poner de rojo, ¿no? Aquí, la artificial viene de rojo porque se deriva de un evento de vacunación, ¿no? Esto trata de ser un ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pero hay respuestas inmunes que no generamos nosotros, sino que la transfieren. Y hay una respuesta inmune que nos la transfiere un ser por nosotros de manera abnegada de forma natural. Cuando transfieren la respuesta inmune, ya no es activa porque no la hemos nosotros, nos la transfirieron. Entonces se llama respuesta inmune pasiva. ¿Quién nos da una respuesta inmune de manera natural, abnegada, que amamos sobre todas las cosas, de manera natural? ¿Quién? Mamá con la lactancia. Claro, mamá, ¿sí? ¿Cómo nos transfiere la respuesta inmune mamá? Con la lactancia. Con la lactancia, pero no nada más así. ¿De qué otra forma? Cuando estamos dentro de ella, algunos de sus anticuerpos pasan a nuestro cuerpecito y esto es un evento donde la respuesta inmune no es nuestra. Alguien la hizo y nos la pasó de manera natural, abnegada. Y esta es mamá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, no es mamá la respuesta inmune. La respuesta viene de mamá. Ese es un ejemplo de respuesta inmune pasiva, natural. Y yo les acabo de platicar el ejemplo de respuesta inmune pasiva artificial. Les decía yo que en los enfermos graves de SARS-CoV-2 se iniciaron experimentos donde se tomaban anticuerpos de individuos que curaron contra la infección y se empezaban a administrar de manera pasiva a esos pacientes de manera pasiva, y es un evento artificial, no se da en la naturaleza, y a esto le conocemos como la seroterapia. ¿Se entendió hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Bueno, espero que se haya entendido, pero insisto, esto lo vamos a volver a ver ya más detalladito, con palitos y bolitas, durante el curso, en los días centrales. Bueno, respuesta inmune natural, infección natural, la artificial vacunación, ahí está mamá, y ahí está la seroterapia. Nos están administrando una respuesta inmune artificial. ¿Cuál es el éxito del sistema inmunológico? Chicos, nuestro sistema inmune tiene millones de años de coevolución de nuestro cuerpo con los patógenos. Esta coevolución, ¿qué implica? Que está presente en los órganos vivos, desde los más rudimentarios y esenciales hasta los más complejos y avanzados como el ser humano. Una vez presente la especie humana en la Tierra, el sistema inmune ha cambiado y ha evolucionado conforme ha estado en contacto con patógenos. Parte de nuestro sistema inmune está formado por toda aquella microbiota, que forma parte de manera natural de nuestro cuerpo y que nos ayuda a tener éxito para combatir patógenos, y desde luego las células del sistema inmune. Tenemos millones de años de coevolución en lo que es la vida sobre la Tierra, donde se ha ido desarrollando y perfeccionando el sistema inmunológico hasta llegar a los organismos superiores como nosotros, como muchos mamíferos, en el pináculo. Y esto no quita la posibilidad de que nuestro sistema inmunológico siga evolucionando.
Contamos con millones de células organizadas y altamente especializadas que han desarrollado receptores específicos para reconocer lo propio de lo no propio, y que cuando reconocen cosas que no son propias, se activan para producir moléculas que ayuden a eliminar a los invasores o a neutralizar a otras moléculas. Y el sistema inmunológico tiene comunicación con todo nuestro organismo, para dirigirse específicamente al sitio de la infección. Hoy en día se habla de un complejo sistema neuroinmunoendocrinológico, ya estoy como el presidente, ¿no? Neuroinmunoendocrinológico, que habla de la interrelación que existe entre el sistema inmune con el sistema nervioso y el sistema endocrinológico, ¿no? Y este es el éxito del sistema inmune. No es algo que haya aparecido de la noche a la mañana. Se ha desarrollado, lo tenemos presente desde mamíferos. En este árbol filogenético del reino animal lo tenemos presente desde los poríferos y celentrados y ha evolucionado hasta llegar a bordados, donde nos encontramos nosotros, ¿sí? Las células tienen receptores específicos para moléculas y estimulan la producción, ¿sí?, de moléculas que favorecen la comunicación con otras células, ¿no? Todo esto se da en nuestro sistema inmune. Brevemente, para terminar la conclusión, un breve repaso. Hematopoiesis, la introducción. Hematopoiesis, ustedes saben, la hematopoiesis. ¿Ya vieron morfología? ¿Qué es morfología, citología, anatomía microscópica? Ya vieron algo de esto, ¿no? Hematopoiesis, la formación de células sanguíneas en la médula ósea. Todas las células que tienen que ver con la respuesta inmune se forman en la médula ósea. Esto lo vamos a ver con más especificidad, y muchas de ellas se encuentran, la mayor parte, en la sangre. Ahí está la sangre, nada más un recordatorio. Es un fluido del cuerpo que está en constante circulación a través del aparato circulatorio, bombeada por el corazón, transporta nutrientes, oxígeno, ahí se eliminan desechos metabólicos. Es una forma especializada del tejido conectivo, ¿sí? Debido a la capacidad de formar fibras. Tiene un volumen variable dependiendo de la edad, del tamaño, del peso, del estado nutricional, ¿sí? Tenemos la sangre arterial y la sangre venosa, la que se encuentra oxigenada, y la que se encuentra transporta CO2. Y normalmente la sangre, ustedes saben que está constituida por un elemento líquido, que es el plasma, es el 55%, es el plasma, el elemento líquido, que está constituido por agua, las proteínas, glucosa, algunos iones que se transportan por la sangre, y el resto son elementos formes o células, de los cuales se encuentran principalmente los eritrocitos. Bueno, se encuentran los eritrocitos de la serie roja y los leucocitos con la serie blanca, con los glóbulos rojos blancos. Y las distintas especies de los seres vivos compartimos un gran número de elementos del sistema inmune innato. Les decía yo, desde las esponjas hasta los artrópodos, los insectos, los cordados, los peces sin huesos, los tiburones, los reptiles, los pájaros, y hasta llegar a los mamíferos. Y todo esto ha llevado 420 millones de años de evolución, de perfeccionamiento del sistema inmunológico. Hay una clase muy bonita que casi nunca termino de dar en el curso, que es la última, que es la filogenia y la ontogenia del sistema inmunológico. Es decir, cómo se desarrolla el sistema inmunológico en el desarrollo fetal, que sería la ontogenia, y cómo se ha desarrollado el sistema inmunológico en la filogenia a lo largo de la evolución de los seres vivos, ¿no? ¿Qué tipos de cuerpos tienen los tiburones? Ese tipo de cositas que casi nunca me alcanza a dar el tiempo y que es una clase muy bonita. Más o menos en los vertebrados aparece el sistema inmunológico adaptativo. Entonces,
Entonces, fíjense, menos del 1% de los seres vivientes sobre la Tierra tenemos un sistema inmunológico adaptativo. Pensando en que el resto de los seres vivos están compuestos desde organismos unicelulares, como los flagelados, como las levaduras, hasta los insectos y demás, que forman una parte muy importante de los seres vivos en el planeta. Cuando el sistema inmunológico presenta alteraciones, se presentan problemas de salud como las infecciones, cuando los patógenos se establecen y causan enfermedad. Hay alteraciones del sistema inmunológico como las alergias, que son respuestas inmunes a sustancias que normalmente no son infectivas, no son patógenos. Montamos respuesta inmune contra todo lo desconocido. Entonces montamos respuesta inmune contra el polen, contra los alimentos, contra los metales. ¿Tenemos alguien alérgico a algo aquí? ¿Hay alguien alérgico a nada? ¿Todos son perfectamente sanos? ¿Sí? ¿A qué, Karen? ¿Al camarón? ¿Al camarón? ¿Todo el camarón? ¿Camarón seco? ¿Camarón fresco? Todo el camarón de cualquier presentación. Es que tengo familiares que son alérgicos al camarón seco y no lo son al camarón fresco. Ok. No, yo sí a todo. A todo el camarón. ¿Alguien más? ¿O con familiares alérgicos, por ejemplo? ¿Nadie tiene alergia? A la almendra. Ahí hay una alergia a la almendra. ¿Alguien más? Iris, ¿qué me decías? Yo no, pero mi hermano es a la penicilina. Evelyn, a la penicilina. Bueno, pues normalmente son compuestos ajenos a nosotros que no nos generarían una enfermedad porque no son patógenos, pero que el sistema inmune responde contra ellos y responde de una manera exagerada. Unas jovencitas tendrán algún tipo de dermatitis por contacto. Después el galán, tratando de quedar bien, en ocasiones nos obsequia alguna joya que no es de plata o de oro, sino de alguna otra aleación, y resulta que nos causa ahí dermatitis. ¿Nadie tiene alguna de estas? Yo solo puedo usar aretes de oro, porque no se me infecta. Sí, exactamente. O sea, son alergias, son respuestas de nuestro cuerpo, del sistema inmune contra elementos extraños que provocan enfermedad. Tenemos el caso contrario. Cuando el sistema inmune falla y está deficiente, lo denominamos inmunodeficiencia. Quizás las inmunodeficiencias que más conocemos son las causadas por virus, como el HIV. Vamos a tener una clase de SIDA o dos, ¿sí? Donde el virus tiene como blanco las células del sistema inmunológico y generan inmunodeficiencias. Pero, por ejemplo, si hemos tenido pacientes con cáncer, sabemos que la quimioterapia afecta no nada más a las células cancerígenas, sino también a las células del sistema inmune, y esto causa inmunodeficiencias. Y tenemos también enfermedades autoinmunes, ¿sí? Cuando el sistema inmune se nos revierte y combate nuestros propios tejidos, ¿sí? Generamos anticuerpos contra lo propio. ¿Alguien de ustedes tiene algún tipo de autoinmunidad o tienen familiares con autoinmunidad? Lupus. Bueno, conocí a alguien que tenía lupus. Es de lo más frecuente. Yo también conozco gente con lupus. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues es muy frecuente. Bueno, no es tan frecuente afortunadamente, pero gente es relativamente, no es raro conocer gente que tiene lupus, ¿no? Entonces, o que tiene algún tipo de disfunción del sistema inmune, ya sea alergia, inmunodeficiencia o enfermedad, y ya lo vemos. ¿Dónde estamos actualmente en la inmunología? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Sí? Conocemos ahora un montón, pero nos falta un montón por conocer. Tenemos ya un conocimiento amplio del sistema inmunológico, de cómo funciona la respuesta innata y la adaptativa. Tenemos una comprensión del sistema inmunológico que nos garantiza una mejor manipulación del mismo, ¿sí? Y tenemos nuevos equipos y metodologías para trabajar. Diferentes técnicas como
la citometría de flujo, que nos permite seleccionar células específicamente. Tenemos animales transgénicos, tenemos una serie de adelantos tecnológicos, ¿sí?, que nos han permitido avanzar mucho. Ustedes saben, ven, tenemos los ratones transgénicos. ¿Alguien vio un capítulo de Big Bang Theory donde Sheldon Cooper, siguiendo, habla sobre los experimentos de los japoneses insertando genes de fluorescencia, y al final, cuando se duerme, Sheldon ya tiene unos peces fluorescentes en su pecera? Bueno, pues podemos insertar genes en los animales y generar animales transgénicos. A estos ratoncitos les han metido el gen de la fluoresceína, y generan fluorescencia, ¿no? Vean, este es un animal transgénico porque tiene un gen que no es de ellos, ¿sí? Y así estamos actualmente en el conocimiento inmunológico. Muchos de los detractores y de los grupos antivacunas, uno de los principales argumentos que tienen para no vacunarse, ¿cuál es, jóvenes? Olvídense ya el del, ¿cómo se llama? El del autismo. Hace unos años salió una publicación de un autor que decía que encontró una publicación científica que decía que encontró evidencia de que la vacunación generaba autismo. Eso causó mucho impacto en lo colectivo, en la sociedad. Como sociedad, creo que estamos claros que impactan más las noticias negativas que las positivas. Y las negativas causan un fenómeno donde todo el mundo queremos tener la noticia negativa en la boca y expandirla y darnos a conocer como el que tiene el último conocimiento y el chisme de moda, así sucesivamente, ¿no? Entonces, rápidamente corrió como reguero de pólvora el fenómeno del autismo generado por las vacunas, y rápidamente se crearon en 1000 grupos de antivacunas. Una buena parte de la comunidad científica se dedicó a tratar de corroborar los datos del investigador original, y empezaron a aparecer publicaciones donde se demostraba todo lo contrario, que la vacunación no influenciaba en la aparición del autismo. Después de todo, todos hemos sido vacunados de alguna forma desde hace 50, 60 años, ¿no?, que apareció un fenómeno de vacunación ya masivamente generalizado. Una de las cosas que los grupos antivacunas nos enteraron es que el autor de la publicación original se detractó y dijeron, toda la comunidad científica tiene razón, y retiró el artículo donde publicó que las vacunas causaban autismo. Pero los antivacunas casados y extremistas se quedaron con su idea del autismo y siguen en ese pie de lucha, ¿no? A pesar de que el mismo autor que generó el problema ya reconoció que no era así. Bueno, haciendo a un lado el autismo, ¿cuál es la bandera de los antivacunas para no utilizar la vacuna contra el COVID? Pues podría ser un poquito lo que es la ignorancia, pero conocí una persona que vacunó a su hijo con la polio y desgraciadamente creo que la vacuna tenía el virus activo y falleció joven, creo que como a los 35 años. Entonces, pues de ahí esa familia como que les daba miedo ya vacunarse por lo mismo. Ok, bueno, indudablemente, tienes razón en todo, ¿eh? La ignorancia es un componente muy importante en esto, ¿sí? Pero tienes razón. Vamos a ver más adelante que en una curva de comportamiento gaussiana, me voy a borrar y voy a compartir pizarrón. En una curva de comportamiento gaussiana, ustedes, perdón, pero es que en el mouse no puedo hacer bien esto. En una curva de comportamiento gaussiana tenemos siempre los extremos. El grueso de la población estamos aquí, ¿se acuerdan? Aquí estamos el grueso.
Hay individuos que muestran las características de manera superlativa. Y aquí hay individuos que, si esto fuera la respuesta inmune, el grueso estamos aquí, pero hay individuos que tienen una respuesta inmune de manera superlativa y hay individuos de manera natural que tienen una respuesta inmune pues, que trabaja menos que el resto. Una posibilidad es la que acabas de mencionar, que el virus, dependiendo, habría que ver qué tipo de vacuna es, el virus atenuado pudo haber revertido y ser virulento, o bien, si no es un virus muerto el de la vacuna, sino es un virus atenuado y el individuo está en este extremo de la curva gaussiana, pues sí va a enfermar. Eso sucede en la naturaleza, de eso se trata la selección natural. La selección natural, antes de que tuviéramos tanta ciencia y tecnología, eliminaba de manera natural a estos individuos. Será la ley del más fuerte, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Sí? Pero con el desarrollo de la ciencia y tecnología y con todo el carácter social que tenemos humanístico, bueno, pues la ciencia y tecnología ha permitido que incluso los individuos en este extremo de la curva sobrevivan. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de avances como antibióticos, como las cirugías y demás. Entonces se perdió ese tipo de selección natural. Stop share. Se perdió ese tipo de selección natural. Entonces hay individuos que resultan ser hipersensibles a la vacunación y un microorganismo que normalmente no lo mataría, pues resulta ocasionando esto. Yo también yo tuve un alumno, cuando daba posgrado, yo daba parasitología médica avanzada, una parte de ese curso, y venían muchos infectólogos de residencia de varios hospitales, y venía un alumno del hospital infantil en silla de ruedas. Entonces, imagínense, al tercer piso de inmunología subirlo en silla de ruedas, pero los compañeros lo ayudaban a todo dar, ¿no? Y algún día le preguntaba yo, hablaba yo de las vacunas y todo esto, sí, y alguien me comentó qué había pasado con este compañero. El compañero venía de una familia adinerada del norte del país. Esa familia no creía en la vacunación y nunca vacunó a sus hijos. Para lo cual, bueno, pues los hijos crecieron normales y se desarrollaron. Pero los médicos convencieron a la mamá de que vacunara al más pequeño y lo vacunó contra la polio. ¿Y qué creen que le pasó? Dejó paralítico y era este alumno ahora que estaba haciendo su residencia. Entonces, pues fenómenos como ese hicieron que esa familia terminara de convencer de que la vacunación era más buena que mala, ¿no? Más mala que buena, perdón. Esas cosas suceden de manera natural. Siempre existe una cantidad de la población o un porcentaje de la población que puede resultar sensible a las vacunas, sobre todo cuando estas vacunas son con microorganismos atenuados. Pero, la relación costo-beneficio es muy buena. Por unos 2 o 3 niños que pueden ser sensibles, el proteger al grueso de la población, cuando la mortalidad es de un 10, un 15 o un 5% de los niños que se enferman, pues el costo-beneficio sale ganando el beneficio, ¿no? Vale la pena hacerlo, pero siempre existen esos riesgos. Por eso hoy tenemos la tecnología que nos permite adoptar otras estrategias. Solamente 1 o 2 vacunas de las que están autorizadas por la OMS, creo que una, usa el SARS-CoV-2 atenuado. Otra utiliza, y son chinas, el SARS-CoV-2 muerto, ¿sí? Todas las demás utilizan o RNA para expresar la proteína Spike o un adenovirus que no es mortal para estimular la respuesta inmunológica. Entonces, haciendo a un lado lo que nos acaban de comentar, otro argumento de los antivacunas. Otro argumento de los antivacunas, chicos. ¿Cuál podría ser? Díganme.
pues algunos usan como argumento que es veneno, ¿no? Así tal cual. Ok, bueno, sí, es cierto. Algunos pueden usar el argumento de que es veneno o de que tiene un microchip que nos van a controlar la vida, pero no. El argumento de muchos grupos... ¿Están inyectando la enfermedad, no, con la vacuna? Sí, ese es un argumento también que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Y es que en la historia ha habido capítulos ¿Qué de... causa ¿Mandé? ¿Qué causa qué? Por ahí oí una voz femenil. Que el otro argumento que dicen es que causa esterilidad y para controlar la población. Sí. Lamentablemente hay episodios ahí tenebrosos en la historia donde en algunos sitios del mundo se dice, los mismos nazis, ¿no? Experimentaban con este tipo de cosas, ¿no? Con inyecciones, con el efecto de regular la natalidad y demás. Sí. Pero no ese es al que iba. Al que iba es que hay muchos grupos de personas, incluso ustedes mismos pudieran pensar que conociendo que el proceso de vacuna tarda menos o al menos unos 10 años, la vacuna contra el SARS-CoV-2 se elaboró en un año, ¿no? Desde la diseño de la vacuna hasta las pruebas definitivas de fase 3. No sé si escucharon esto en algún lado, ¿no? Yo no me vacuno porque esa vacuna debe estar hecha al vapor, ¿no? Al menos de un año seguramente no está bien hecha. ¿Quién sabe qué nos querrán hacer? Además dicen que nos van a inyectar algún microchip para seguirnos o puede causar esterilidad y quieren controlar nuestras mentes. Ese tipo de argumentos. Vamos, yo respeto la forma de pensar de cada quien. Evidentemente no estoy de acuerdo con esto, pero pues nuestro papel, yo lo decía la vez pasada, nuestra responsabilidad es tratar de ser factores de cambio, ¿no? Sobre la gente que tenemos cercana. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ese argumento es perfectamente rebatible. Hoy en día, sí, como humanidad, tenemos la ciencia, el conocimiento y la ciencia necesaria para poder elaborar una vacuna como se hizo. La vacuna para el SARS-CoV-2 no se hizo de manera express, sobre todo las de RNA, ¿sí? Esas vacunas se empezó a trabajar en ellas desde hace 20 años, cuando aparecieron los dos coronavirus que causaban preocupación en la humanidad, el SARS y el MERS. Como no se expandieron y no generaron una pandemia, pues ya se le dejó de meter dinero a las vacunas, pero las plataformas de las vacunas originales se quedaron ahí, en stand-by, y se recuperan para esta nueva pandemia, ¿no? Entonces ya existían los avances técnicos, científicos y tecnológicos para poder crear en tiempo récord una vacuna, ¿no? ¿Por qué no se ha creado en tiempo récord una vacuna como la del SIDA? Pues porque se desarrollaron mejor los medicamentos, ¿no? Entonces, un laboratorio farmacéutico gana más vendiendo medicamentos para gente con SIDA durante toda su vida que vacunándolos y evitando que les dé la enfermedad, ¿no? Pero en el caso del SARS-CoV-2, que es muy probable que mate al individuo, pues entonces no hay medicamentos porque no va a haber individuos que los compren. Preferimos que nos compren vacunas para prevenir que se mueran, ¿no? ¿Vamos bien por ahí? ¿Queda claro todo hasta aquí? Sí. Bien, espero que sí. Bueno, todo esto fue la pequeña introducción con la intención de medio darles un esbozo, gracias, sí, aquí, de darles un esbozo de qué es lo que, muy rápidamente, qué es lo que vamos a ver en el curso de inmunología, ¿no? Ahora bien, y unas cositas. Esto. No. Vamos bien. ¿Qué horas son? ¿1:30? ¿1:35? Bien, denme 2 minutos en lo que abro. No, abrí la presentación de respuesta inmune innata. No es la que quiero. La que quiero y la que continúa es la de historia de la inmunología. Denme unos segundos. Clases de inmunoteoría.
clases QEP 2020, mecanismo, tema, historia. Le estoy abriendo. Entonces, ya tengo a todos en el grupo de WhatsApp. Bueno, espero que estén. Ok. La mayor parte en el grupo de WhatsApp, ¿no? O ya todos. Bien, vamos a empezar ahora sí, propiamente dicho, con nuestro curso. Hugo Solache, ¿tienes mi teléfono, Hugo? Mi teléfono, 5513-8743-96. Por favor, Hugo, envíame un mensaje a ese... yo aún no tengo equipo de celular. Ok, entonces pues te la voy a tener que enviar por correo electrónico. ¿Me mandas tu correo, por favor, aquí en este medio? Leo, no tiene nada de malo no tener celular. Ok. Bien. Bien, ok, Hugo, gracias. Te enviaré la liga por correo electrónico, ¿no? Enviar por correo electrónico. Ninguno. Ok, listo. Bien, ahora sí vamos a empezar el curso. Ya vimos la parte introductoria y nuestras primeras clases van en torno a esto, la historia. Ay, no, creo que no. A ver, antes de compartir. Tengo por ahí un ruido de fondo que se escucha fuerte. ¿Quién es? Claudia G. Claudia, ¿me escuchas? Sí. Ya, gracias, Claudia. Ya, ahora sí, no sé si lo escucharon ustedes, pero a mí yo sí. Ahora sí, voy a compartir la pantalla y vamos a tratar de agotar en lo que resta de hoy y mañana esta parte de la historia de la inmunología. Yo soy una persona que trata de dar amplia historia de la inmunología porque son los antecedentes de lo que hoy sabemos y con base en la historia podemos explicar muchos de los conocimientos que tenemos hoy en día. Ajá. La inmunología se remonta mucho del conocimiento que tenemos hoy en día a épocas muy antiguas con las culturas que eran más avanzadas, donde no existía propiamente la inmunología como ciencia, pero siempre había personas que estaban más adelantados y tenían un poco mayor de conocimientos sobre cómo preservar la salud o recuperarla en el caso de una enfermedad. Nos remitimos a la época antes de Cristo, ahí entre 460 y el 377 antes de Cristo, en la cultura griega, y hablamos del considerado padre de la medicina, Hipócrates. Hoy en día, bueno, durante muchos años, los médicos cuando egresaban, si ustedes tienen familiares de medicina, quizás a muchos de ellos cuando se titulaban, se les obligaba a hacer el juramento hipocrático. ¿Ah? Y es una serie de principios, ¿sí?, que se le atribuyen a Hipócrates como padre de la medicina, donde el médico pues tiene que ver y se responsabiliza y se compromete para ver por la salud de los compañeros, una serie de... Yo no desconozco el juramento hipocrático,
Pero bueno, Hipócrates, que es el padre de la medicina, lo implantó, o las escuelas lo implantaron en honor a Hipócrates. Pero lo importante es que Hipócrates empezó a pensar sobre la causa de las enfermedades del ser humano. Y él decía que la causa de las enfermedades son las alteraciones en el sistema de los humores. Ya sabíamos, porque pues todo el mundo había habido guerras ya desde antes, desde las épocas muy primitivas del hombre, había accidentes y demás, donde cuando había cortaduras, la gente perdía sangre, y esos eran los humores del ser humano, ¿no? Había alteraciones dentro de los humores. ¿Qué eran los humores? Todo aquello que estaba dentro del cuerpo, ¿no? Y cuando una persona sufría algún tipo de alteración en los humores, eso causaba una enfermedad. Si nosotros lo vemos fríamente con el conocimiento que tenemos hoy, Hipócrates no estaba errado en su descripción. Si nosotros sabemos un poco, pensamos lo que sabemos hoy, todo esto tiene una explicación en palabras contemporáneas. La pérdida de la homeostasis implica una enfermedad en nuestro organismo. En otras palabras, es lo que quería decir Hipócrates. Una enfermedad es cuando se alteran los humores de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hay una alteración corporal, que ahora lo sabemos como la pérdida de la homeostasis, o el mejor conocimiento, o la pérdida de la regulación de nuestro cuerpo. Por allá seguimos antes de Cristo, por ahí de los años 430 años de Cristo, vamos con un filósofo, un personaje griego denominado Tucídides. Tucídides vivió en Grecia. Ustedes saben que Grecia no era el país que conocemos hoy en día, sino Grecia estaba formado por diferentes ciudades-estados. Él vivía en Atenas, que era una ciudad muy poderosa de la antigua Grecia. Entonces, Tucídides, ya se conocían muchas de las plagas que azotaban a la humanidad. Ustedes saben, dentro de lo que cabe, saben ustedes que el ser humano ha sufrido no nada más de pandemias como la del SARS-CoV-2, ha habido muchas enfermedades a lo largo de la historia, incluso desde épocas antiguas, ¿sí? La viruela causó una mortalidad muy alta, había la peste, en varias de las novelas, de los libros, de las películas, nos muestran las epidemias de peste en la Edad Media que arrasaban, la peste negra con poblaciones enteras. Entonces Tucídides ya conocía las plagas y había observado el comportamiento. Las plagas regresaban a azotar Grecia o Atenas con cierta frecuencia, pero Tucídides se dio cuenta de que cuando llegaba alguna plaga, los individuos que sobrevivían a esa plaga, cuando llegaba por segunda ocasión la plaga, esos individuos que se habían recuperado de la primera vez no se volvían a enfermar. Y los griegos tenían un concepto que se llama, que era Tucídides a este fenómeno le llama inmunitas. Inmunitas, ahora nos suena a inmunidad, y es cierto. Viene de dos vocablos, de in y de munus. In era una persona sí, con una N, era una persona que estaba exenta de pagar impuestos. Sí, por ejemplo, hoy tenemos palabras de exención con in. Ininterrumpido quiere decir que no tiene interrupción, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra? Díganme con el prefijo in. Incompetente. Incompetente, que no tiene competencia, ¿no? O sea, el prefijo in es de que está exento de, ¿no?
Y munus era la exención de servicios que los demás deberían de pagar. Entonces, una persona inmunus era un exento de pagar impuestos. Bueno, pues con base en estos vocablos, Tucídides acuña la palabra inmunitas, que era la persona que estaba exenta de volverse a enfermar después de haberse recuperado de esa plaga que había azotado a Atenas. Fíjense nada más, lo que era la observación. Tucídides vio que una persona que sobrevivía a una enfermedad, cuando la enfermedad azotaba por segunda ocasión a Atenas, esa persona no se enfermaba, quedaba, ahora diríamos, inmune. Ajá. Entonces, avanzamos en el tiempo, ¿sí? Y entramos en una época de oscurantismo, ¿no? En la era cristiana, donde las enfermedades, todavía no había microscopios, todavía no había muchos avances tecnológicos, entonces todo era achacado a la divinidad, ¿sí? Las enfermedades, de acuerdo a los cristianos en ese entonces, se consideraban como una enfermedad. La gente que se enfermaba era el castigo por portarse mal, y la enfermedad era la manera que tenía de expiar los pecados. La recuperación de una plaga mortal decía pues, que el pecado que cometía el individuo era menor y le era perdonada la vida por la divinidad, o bien si el pecado era muy grande, pues probablemente hasta moría, ¿no? Pero lo importante es que al haber expiado un pecado, la persona no se volvía a enfermar cuando regresaba la plaga como la peste negra, que ahora sabemos que está causada por una bacteria, por Yersinia pestis, que es transmitida por las pulgas de los roedores, ¿no? Entonces se fueron acumulando conocimientos y la observación era que las plagas, la persona que sobrevivía a la plaga que azotaba, no se volvió a enfermar cuando regresaba la misma plaga. Después tenemos otra plaga que azotó mucho la humanidad, ¿sí? Durante muchos años, y era la de la viruela. La viruela era una enfermedad altamente mortal, ¿sí? Cuando la viruela pegaba en una población, el porcentaje de individuos que fallecía era muy elevado. Era alrededor de, incluso probablemente hasta superior del 50%. Y bueno, a final de cuentas, esto era selección natural, chicos. En general, hay que verlo como un fenómeno biológico. Sobrevivían pues, los más aptos, los más fuertes, y no hablo físicamente, sino los que tenían un mejor sistema inmune, una mejor constitución física que les permitía sobrevivir a la enfermedad, o les permitía sobrevivir a la enfermedad a pesar de haberse enfermado, o les permitía no enfermarse. Siempre había individuos más resistentes, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces era altamente mortal la viruela, ¿sí? Pero ya tenían el conocimiento varias culturas que una persona que sobrevivía a la enfermedad no se volvía a enfermar de la misma enfermedad. Ya Tucídides acuñó el término de inmunitas, inmunes, era una persona inmune, o sea que ya no se enfermaba. Entonces se trató de buscar la alternativa de cómo evitar que la gente muriera cuando llegaba la viruela, ¿sí? Y surgió un procedimiento que se describió en Medio Oriente y en Oriente, en China y en Turquía, que conocemos como variolización, ¿sí? Y son los primeros conocimientos que hay medianamente organizados de técnicas que tienen que ver con lo que hoy en día conocemos como la inmunología y la vacunación para prevenir enfermedades. Y estamos en los antecedentes históricos. Por ahí del siglo XVI, después de Cristo, ya estamos en épocas contemporáneas, los chinos se dieron cuenta que de todas las personas que se infectaban, a algunos les daba la enfermedad muy leve. Vean, la viruela se manifestaba como esto. Ajá.
se aparecían una serie de pústulas en todo el cuerpo, ¿sí? Pero estas pústulas que aparecían tenían líquido en su interior, y este líquido es rico en el virus de la viruela. Pero estas pústulas, así como se ve la piel, así estaban todos los órganos por dentro del cuerpo. ¿Estas pústulas les recuerda a algo, chicos? ¿Alguna enfermedad a ustedes? Tenemos una enfermedad parecida, no es mortal, es benigna y nos provoca algo similar a esto. ¿Cuál es? La varicela. La varicela. ¿Algunos de ustedes ha padecido varicela? Yo, la verdad, espero y deseo que la mayor parte de ustedes, pero díganme, ¿algunos de ustedes ha padecido varicela? ¿Sí? Ok. La varicela es una de las enfermedades benignas en los niños. Y la verdad, dicho sea de paso, es una enfermedad que a pesar de que hay vacunación, es mejor que dé de manera natural. Ya platicaremos de eso más adelante. Bueno, pues miren, jóvenes, yo les platicaba hace rato de la curva gaussiana del comportamiento en general. Cuando llegaba el virus de la viruela a una población, el virus de la viruela, este virus evidentemente daba en una población. Quedamos que las personas, si esta es la respuesta inmune, tenemos gente que es muy resistente. Estos se enfermaban, pues podían no enfermarse. Algunos a lo mejor se enfermaban levemente y sobrevivían a la enfermedad. Teníamos unos individuos con un sistema inmunológico muy malo, que se morían. Y tenemos al grueso de la población. Del grueso de la población, quizás algún porcentaje de esta población no vivía. Y el resto, pues a lo mejor sí. Medio se veía medio grave y ya. Esto mismo sucede con el SARS-CoV-2, de manera natural. Vieron que hay personas que se infectan y no se enferman y transmiten el virus, estos que están acá. Hay unos que se enferman leve, hay otros que se enferman y sobreviven, pero hay otros que se enferman como un 10% y mueren, ¿no? ¿Han visto la película del Protegido con Bruce Willis? De Michael Night Shyamalan. Es una película muy vieja. ¿Alguien la ha visto en televisión? Creo que sí. El Protegido se basa en esto, ¿no? No, no la había escuchado. ¿No? La película El Protegido es con Bruce Willis, que es un guardia de seguridad, y a Bruce Willis en todo lo que hace, en todas las actividades que hace en su vida, no le pasa nada. Salva a niños de ahogarse y él no se ahoga, está en accidentes y él sobrevive, pero por otro lado está Samuel Jackson, L. Jackson. Samuel Jackson es un niño enfermizo que se fractura los huesos siempre, sufre todas las enfermedades, pero qué rico. Entonces, realmente la película se basa en esto. Samuel L. Jackson está aquí y tiene tanto dinero que dice, debe de existir un individuo que así como yo soy este extremo de la curva gaussiana, esté en el otro y no se enferme de nada y no le pase nada. Entonces Samuel L. Jackson empieza a propagar desgracias y da el seguimiento a las desgracias que genera y ve que solamente siempre sobrevive una persona y ese es Bruce Willis, ¿sí? Porque está en el extremo de la curva gaussiana, claro, desde un punto de vista hollywoodesco, pero de esto se trata. Entonces, de esto se trata la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que con el avance de la ciencia y de la tecnología recorremos el punto de corte más o menos para acá. Ya, con el SARS-CoV-2 ya no nos vacunamos y ya no nos morimos. Quizás nos enfermamos como una gripa, ahora lo está haciendo, y sobrevivimos. Y ya son muy pocos los que mueren. Con la viruela, el punto de corte se recorrió completamente a cero.
¿Por qué? Porque la vacunación fue tan efectiva que este virus que mató a millones de personas a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, ya no existe. Se logró erradicar, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que vieron los chinos? Los chinos vieron que de aquellas personas que estaban enfermas, que se curaban, les quedaban cicatrices. Entonces, ellos ya tenían varias observaciones. Si una persona sana, y voy a poner aquí un monito sano, ¿qué hora son, chicos? Las 2 de la tarde, casi. Si una persona sana entraba en contacto con el contenido de una de estas pústulas, se enfermaba. Entonces los chinos dijeron, en los individuos que están sanando, sí, que les salieron estas lesiones y que cuando sanan sale una cicatriz, seguramente o una de dos. Estos individuos no se murieron porque lo que la enfermedad es menos malo, o bien, como ya se están curando y aquí estaba lo que causa la enfermedad, lo que cause de aquí ya está, pero ya no es tan malo. No sé si se entiende el razonamiento. ¿Se entendió? Es decir, el hecho de que la gente sobreviviera a la viruela nos hablaba de la mejor, lo que les causó la viruela era menos malo que en el resto de las personas. Y utilizaban las cicatrices, estas lesiones, cuando se empezaban a secar, porque ellos ya sabían que aquí estaba lo que contagiaba la enfermedad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos empezaron a tomar las pústulas secas, las cicatrices de las personas que sobrevivieron a la viruela y lo empezaban a moler. Así creaban un polvito con esas cicatrices. Ustedes van a decir ahorita, ¿no? ¿Cómo dicen eso? Bueno, pero pues, estamos hablando en el siglo XVI, ¿no? Entonces tomaban las cicatrices de los pacientes que sanaban y lo empezaban a macerar y con un polvito muy fino. Y ese polvito lo aspiraban. Sí, ese polvito lo aspiraban. El razonamiento era muy sencillo. En el polvo que ven de las crisis de los pacientes con lesiones de viruela que se habían curado, debería de estar lo que causa la enfermedad, pero ya era menos malo, puesto que los individuos se curaron, pues estaban en curación. Y ellos lo que realmente trataban de es aspirar eso que hubiera en esas cicatrices con la intención de generar algo de inmunidad para que cuando llegara de manera salvaje una nueva epidemia de viruela no se enfermara. Y a este proceso se le conoció como la variolización. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Y de esta manera empezaron a prevenir que una buena parte de la población no se muriera de viruela cuando llegaba la epidemia salvaje. ¿Se entendió? Sí. Bueno, así empezamos la historia de la inmunología, jóvenes. Ya son las 2 de la tarde. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana tenemos teoría y laboratorio y teoría. Son 5 horas corridas. Yo tengo que adelantar lo más que pueda teoría porque es muy extenso, no voy a dar las 5 horas. De entrada la cita está dada para las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Y tampoco se espanten, tampoco van a ser 4 horas. Pero bueno, hablaremos por ahí de 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, daremos un break para desayunar, para beber agua, tomar café, ir al baño, y después daremos 1 hora 20 minutos, otra hora y media, ¿no? Para adelantarle lo más que podamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero inicialmente la cita es a las 9 de la mañana, el día de mañana. Recuerden, no hay laboratorio, el laboratorio empieza hasta el 10 de febrero, entonces por lo pronto tengo que aprovechar el día de mañana. ¿Sí? Hasta luego. Que estén bien, buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Vamos. Bye.